Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 18 de marzo de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre American Express y en la sección educativa vamos a hablar sobre la historia de los bear markets. Una semana de muchísima volatilidad que terminó con todos los índices fuertemente al alza. El Dow Jones y el Standard & Poor's 500 ambos ganaron alrededor del 6% y el Nasdaq subió 8.2%. Ha sido la mejor semana desde noviembre de 2020. Aunque la guerra en Ucrania continúa, sigue sin haber mayores avances en las negociaciones de paz entre ambos países y sigue sin verse un posible fin. Sin embargo, en esta ocasión no fue este conflicto lo que dominó el movimiento en los mercados. El lunes empezó con una fuerte caída después de que se anunciara en China nuevas restricciones por COVID y el cierre de la ciudad de Shenzhen, lo que suma a problemas en la cadena de suministros de dispositivos electrónicos. Sin embargo, al día siguiente, el gobierno de Beijing anunció una serie de medidas para mejorar la confianza de los inversionistas sobre el mercado chino, ya que este ha sufrido fuertes pérdidas los últimos meses y tuvo una buena reacción también en los Estados Unidos. El día miércoles, la Fed elevó las tasas de interés en 25 puntos base, la primera vez que lo hace desde 2018, lo que era ya esperado, pero existía el nerviosismo de que decidieran subirlas aún más, pero por lo pronto decidió mantener el plan de subirla hasta en 7 ocasiones este año si la inflación sigue elevada. Y otro factor que ayudó al rally de esta semana fue la caída de los precios del petróleo, que aunque siguen por arriba de los $100 el barril, están ya 15% abajo de su máximo alcanzado hace un par de semanas. Esto por la esperanza de que el mercado petrolero se estabilice después de las disrupciones causadas por las sanciones en Rusia. Es imposible saber si el rally puede ser sostenido, sobre todo mientras la guerra en Ucrania continúa, pero es una buena señal de que los inversionistas ya están buscando cualquier noticia positiva para poder justificar una posible recuperación. Entonces, veremos qué trae esta semana. Por lo pronto, vale la pena monitorear a Nike, que reporta números el lunes en la tarde, ya que este gigante de los productos deportivos puede dar algo de luz sobre cómo van los problemas en la cadena de suministros a nivel global y también sobre la salud del mercado chino. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre American Express. Su símbolo es AXP. American Express es una empresa financiera basada en Nueva York que se dedica principalmente al procesamiento de pagos a través de tarjetas de crédito y servicios, aunque también participa en la industria de los seguros y de servicios bancarios en línea. Actualmente tiene presencia en 130 países. La empresa se fundó el 18 de marzo de 1850, es decir, el pasado viernes cumplió 172 años de haberse fundado. Y empezó como una empresa de paquetería express a través de ferrocarriles, lo que se empezó a usar mucho en esa época para transportar artículos de alto valor, incluyendo giros postales. Y un dato curioso es que sus cheques de viajero, los famosos American Express Traveler's Checks, fueron inventados en 1891, después de que su director general, James Fargo, fuera a Europa y regresara frustrado de lo difícil que fue obtener dinero en efectivo, sobre todo en ciudades pequeñas en Europa. Y fue el primer producto que American Express logró comercializar con éxito fuera de los Estados Unidos, y se posicionó como una institución financiera realmente multinacional durante la Primera Guerra Mundial, cuando era de los pocos documentos aceptados en la mayoría de los países de Europa Occidental. Y no fue sino hasta 1958, es decir, más de 100 años después de su fundación, cuando American Express lanza su primera tarjeta. Actualmente, American Express tiene el 22% del mercado de las tarjetas de crédito. Es la tercera en popularidad, después de sus dos principales competidores, que actualmente son Visa y Mastercard, pero tienen modelos de negocio muy distintos. Visa y Mastercard únicamente hacen el procesamiento de los pagos, pero hay otra institución que otorga el crédito. Lo más común es que sea un banco, pero también puede ser una tienda, un restaurante, etc. En cambio, American Express procesa el pago y ellos mismos son los que otorgan el crédito. Y American Express se ha posicionado como la opción premium. Suele cobrar mayores comisiones, pero ofrece un mucho mejor servicio al cliente, y sus usuarios suelen ser personas con mayores ingresos. Durante la pandemia, las transacciones con tarjeta de crédito cayeron mucho y American Express fue de las más afectadas debido a que un gran porcentaje de sus transacciones eran durante viajes, sobre todo de negocios,
que debido a las restricciones a la movilidad se vieron muy afectadas. Pero aún con ese problema, nunca dejaron de ser rentables y han mostrado crecimiento en el número de usuarios, sobre todo de gente joven. Se pensaba que entre los millennials y los de la generación Z, las tarjetas de crédito ya no eran tan populares debido a las nuevas opciones de pagos a través de aplicaciones móviles. Pero American Express ha mostrado un alto interés dentro de miembros de estas generaciones una vez que se integran al mercado laboral. Sigue siendo un producto aspiracional para muchos profesionistas. Y otro factor que está impulsando el crecimiento de la empresa es su incursión en el sector de tecnología financiera a través de la adquisición que hicieron el año antepasado de una pequeña empresa llamada Kabbage, que ofrece financiamiento y procesamiento de pagos para pequeños negocios, que es un sector que está creciendo mucho en popularidad. Y por estas razones, American Express puede ser una buena opción para tener en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre un poco de historia de los bear markets. Como mencionamos hace unas semanas, un bear market es un retroceso en el mercado de más del 20%, que 20% es un número completamente arbitrario, pero por convención es lo que se ha usado para definir a un bear market. Pero de lo que estamos hablando es de una caída significativa y de duración considerable, como mínimo un par de meses. Que, por cierto, hablando de terminología, cuando la caída es entre el 10 y el 20%, se le suele decir que es una corrección. Y más del 20% es cuando ya se le dice un bear market. Por naturaleza, el mercado pasa por ciclos de crecimiento y ciclos de contracción, pero a la larga siempre ha tenido una tendencia positiva. Y en los últimos 100 años han habido 27 ocasiones en las que el mercado ha entrado en un bear market. En promedio han tenido una caída del 35% y han durado 285 días, o sea, poco menos de 10 meses. El más severo de todos fue el de la Gran Depresión de 1929, donde la economía de los Estados Unidos se contrajo más del 12% y el desempleo llegó a niveles por arriba del 24%. Durante este periodo, la bolsa cayó 73% y su caída duró más de 3 años. Y los 3 bear markets más recientes son el del año 2000, cuando se reventó la burbuja de las empresas tecnológicas, donde hubo mucha especulación alrededor de nuevas empresas relacionadas al surgimiento del Internet. Este bear market duró poco más de 2 años y tuvo una caída del 49%. Y durante este periodo, por mucho, las empresas más afectadas fueron las de tecnología, sobre todo las de reciente creación. Muchas de las llamadas empresas .com desaparecieron durante este periodo. Después fue el de la crisis inmobiliaria que empezó a finales de 2007, duró poco más de un año y tuvo una caída del 56%. Fue causada por la peor crisis económica desde la Gran Depresión debido al problema con las hipotecas. Durante este periodo, las empresas más afectadas fueron las del sector financiero, donde algunas se fueron a la quiebra como Lehman Brothers y Washington Mutual, que por cierto son las 2 quiebras más grandes de la historia de los Estados Unidos, y tuvo que entrar la Fed a rescatar todo el sistema financiero. Y el bear market más reciente fue el de 2020, que fue causado por la pandemia de COVID y ha sido el más corto de la historia. Duró apenas un par de meses, pero tuvo una severa caída de casi 35%, y las empresas más afectadas fueron las relacionadas al turismo. En general, las caídas más pronunciadas de la bolsa, las que se han convertido en bear markets, prácticamente todas han sido causadas por problemas en la economía. Los conflictos geopolíticos también han tenido efectos negativos, pero menos severos y de menor duración. El único que ha causado una caída de más del 20% fue la Segunda Guerra Mundial y en específico el ataque a Pearl Harbor en 1941. Los otros 3 conflictos que más afectaron a la bolsa en Estados Unidos fueron la Guerra de Corea en los años 50, donde la bolsa bajó 13%, la Primera Guerra en Irak a principios de los años 90, que causó un retroceso en la bolsa del 17%, y los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, que posteriormente se convirtió en la guerra en Afganistán, donde la bolsa cayó 12%. Y para mí, lo más relevante de todos estos sucesos es que de todas las crisis y todos los conflictos bélicos, la bolsa no solo se ha recuperado, sino que ha logrado mantener una tendencia positiva a largo plazo, por lo que suelen presentar buenas oportunidades de inversión. Ahora, esto no quiere decir que no haya que preocuparse o descuidarse, por el contrario, hemos visto que puede haber caídas muy fuertes y que tardan años en recuperarse, pero si vemos el contexto, no hay que espantarse de más. Y refuerza lo que platicamos hace algunas semanas sobre la importancia de diversificarse y solo invertir recursos que se puedan dejar a largo plazo. Y retomando el tema de la diversificación,
Aunque la bolsa siempre se ha recuperado, muchas empresas individuales sí se han ido a la quiebra durante crisis. Y por eso es importante diversificarse entre distintos sectores. A mí en lo particular, en momentos de incertidumbre es cuando más me gusta usar los ETFs indexados, es decir, los que se comportan igual a alguno de los índices, principalmente el del Standard & Poor's 500, que es el SPY, y el QQQ, que es el del Nasdaq, porque es una forma muy sencilla de diversificarnos y siempre se han recuperado hasta de las crisis más profundas. Y otro punto que es importante notar es que la bolsa siempre se empieza a recuperar mucho antes de que sea obvio que las cosas han mejorado o que se ha terminado la crisis. Y esto se da porque la bolsa es un indicador predictivo. Y como lo platicamos la ocasión anterior cuando hablamos sobre los bulls y los bears, en el peor momento de la crisis, cuando el sentimiento es extremadamente negativo, se suele relacionar con un mínimo en la bolsa. Y lo que sucede en estos momentos es que cuando la gran mayoría de los inversionistas tienen expectativas negativas, lo más probable es que ya hayan vendido, ya hayan cerrado sus posiciones y no queden muchos vendedores que puedan hacer que los precios bajen más. Por lo que es más probable que cualquier rayito de esperanza o indicio de mejoría atraiga compradores y empiece una subida en los mercados. Y viceversa, un sentimiento extremadamente positivo causa que no haya más compradores y lo más probable es que siga una caída en los mercados. Y aquí viene a colación una frase muy famosa de Warren Buffett que, traducida al español, dice que hay que tener miedo cuando todos son ambiciosos, pero hay que ser ambicioso cuando todos tienen miedo. Entonces, mi objetivo con la sección de esta semana no es la de incentivar una compra como tal. Hay que reconocer que nadie sabe si el rally que tuvimos esta semana va a ser sostenido o solo fue un rally temporal antes de una caída mayor. Y sobre todo nadie sabe qué va a pasar con la guerra. Pero sí lo que quería hacer notar es que estos eventos vistos a largo plazo suelen presentar oportunidades, pero hay que ser precavidos, hay que tener portafolios diversificados y cuidar que las empresas en las que invertimos sean sólidas, rentables y si encima pagan dividendos, estos suelen ofrecer una protección adicional ante una posible caída. La próxima semana quiero hacer una introducción a los dos tipos de análisis más comunes que se usan para decidir si una empresa puede ser una buena inversión, que son el análisis fundamental y el análisis técnico. Y si da tiempo también ahondar un poco en el análisis fundamental, si no, eso lo veremos la semana después. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores, es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.